la grandeza de Grau es que en el medio de la guerra, de la vorágine, del horror que significa todo esto, él supo economizar vidas y ahorrar dolores. Entrar a la Marina y el ejército de las Fuerzas Aéreas es una forma de vida, siempre adecuándonos a las normas que son un poco complejas a él. ¿No? Sí. Son complejas no porque hay una ciencia detrás de ello complicadísima, ¿no? No, es complejo asumirlo. Sobre todo que chicos vienen a veces de la comodidad de la casa, ¿no? El papá, la mamá, ¿no? Y uno de repente se da en este lugar que está solo. El tema de estar preparado para lo imprevisto es fundamental. Es decir, para el cambio de situación. Dentro de nuestra profesión estamos obligados a poner en riesgo nuestra vida. No, bueno, correcto. Eso es un tema inexcusable o inevitable cuando te toca la situación, ¿no es cierto? Entonces, estás obligado a ser valiente. El cobarde se le condena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Liderazgo sin Secretos. Un 8 de octubre de 1821 se crea la Marina de Guerra del Perú. Don José de San Martín lo hace no con ese nombre y ya nos lo va a contar nuestro invitado. Por una gran coincidencia, el 8 de octubre, muchos años después, es el combate de Angamos. Hablaremos un poco sobre el liderazgo de Miguel Grau. Hoy queremos hablar sobre la importancia del liderazgo en las Fuerzas Armadas, la importancia de ese liderazgo para la sociedad en general. Nos acompaña el contraalmirante Juan Carlos Llosa, amigo personal. Vamos a hablar con él. Él es un curioso, un investigador sobre la historia marítima y en general la historia del Perú. Y nos va a contar un poco su punto de vista y lo que él sabe, lo que él ha investigado sobre ese liderazgo a lo largo de los años y sobre todo ahorita, cómo se vive ese liderazgo. Juan Carlos, bienvenido. Miguel, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un gran gusto estar contigo y verte después de algún tiempo. Traigo el saludo de la Marina de Guerra del Perú, del comandante general de Marina, que me encarga de saludarte a ti Gracias. y a tu audiencia en esta fecha para nosotros tan importante y para el país. Tú decías instituciones importantes. Yo creo que la Marina de Guerra del Perú es una institución fundadora de la patria. Es una de las instituciones actualmente con mayor prestigio, mayor reconocimiento en nuestra sociedad. Fundadora de la patria. En 1821, el 8 de octubre, don José de San Martín la crea, emite un documento. ¿Cómo se da eso? Sí, el 28 de julio, como todos sabemos, San Martín lo que hace es una declaración, ¿no? Una manifestación de un deseo de muchos peruanos de la época que no necesariamente se da en los hechos. Porque parte del territorio no estaba controlado todavía por ese llamado imperio agonizante que era el español en ese momento. Meses después, lo que se va a dar es un decreto, una disposición del protectorado, que era el cargo que tenía San Martín, estableciendo algunas instituciones para el funcionamiento de este nuevo Estado independiente que él estaba creando. Yo diría que es el documento fundacional del Estado peruano independiente, ¿no? Que se da el 8 de octubre y que, entre otras instituciones, establece las fuerzas navales. Fuerzas navales. Que nosotros consideramos... ¿Fuerzas de mar y tierra? Fuerzas de mar y tierra, por cierto. Fuerzas de mar y tierra. Y que San Martín se nombra como jefe supremo de esta fuerza naval. Un poco lo que conocemos actualmente en la Constitución, ¿no? Entonces es el primer documento que podríamos considerar un documento fundacional en cuanto al Estado peruano, si se quiere, o sus instituciones. Y años después se da por coincidencia en la misma fecha el combate de Angamos. Claro, hay un proceso de formación institucional que yo diría tiene sus raíces en las culturas precolombinas, preincaicas, que está a lo largo de la costa y sobre todo la costa norte. Después con los incas, la famosa expedición a Oceanía de Tupac Inca Yupanqui y la herencia española, por cierto, que es, digamos, hacia el siglo XIX, el siglo XVIII aparecen las instituciones armadas como tales. Y nosotros veremos esa fuente que va a ser el primer, digamos, las bases fundamentales de nuestra institución. Nuestra institución es una continuidad de lo que había en el gobierno español, solo que nuestro fundador es un almirante, Guise, un marino británico, que también trae, por supuesto, la influencia de su armada. Y la armada empieza, la Marina de Guerra del Perú, como la llamamos, o la conocemos, empieza
a avanzar en el tiempo hasta que pasa esta guerra complicada, terrible, con unas consecuencias muy duras para el país, y se da una primera parte de la campaña naval que finaliza con una fecha, esa coincidencia histórica que tú bien mencionabas, de 1879, un 8 de octubre, donde el monitor Huáscar, que había hecho una campaña muy exitosa, ¿no? Con una audacia muy poco conocida, o mejor dicho, más que conocida, una audacia no muy común para la época por el tipo de buque que ya se combatía. ¿Es cierto la diferencia de poder que existía entre la Armada chilena y la peruana? Estamos hablando de una tecnología, sí es cierto, de una década para otra, pero ya las construcciones que se van a dar entre la década de los 60 y la década de 70 de ese siglo hacen una diferencia grande. Para que tú tengas una idea, más o menos un tiro para hacer entre la carga y la recarga de los cañones, por ejemplo, de los montajes de los acorazados ingleses, estos chilenos, por ejemplo, de construcción inglesa, duraba 3 minutos, ¿no? Okay. Y se cargaba por retrocarga, mientras que el Huáscar tenía que cargarse los cañones por avancarga, como se llama, la parte delantera. La delantera, y eso duraba más o menos entre 10 y 15 minutos. Entre 10 y 15 minutos. O sea, la cadencia de tiro era una ventaja. Claro. La doble hélice que tenían los ingleses, estos destructores ingleses, versus este monitor también de origen inglés, por cierto, hacía una gran diferencia. Entonces, la misión de Grau siempre fue hacer lo que se conoce en la estrategia marítima guerra y guerrillas. Golpeo, desgasto y me repliego. No presento combate porque estoy en desventaja. Correcto. ¿No? Y así fue hasta el final. Pero lo que pasa es que el 8 de octubre ya no pudo escapar de la trampa. Y presentó combate, y finalmente nuestro gran almirante de Perú, don Miguel Grau Seminario, el peruano del milenio, el caballero de los mares, el hijo más querido de la patria, entregó su vida, ¿no? Yo no lo dudo, pero quiero que tú lo digas. ¿Es cierto lo caballero que era? Las cartas que tenemos de los enemigos, voy a decir, de los chilenos, todo eso es cierto. Sí, por supuesto. Todo eso está documentado. Además, la prensa nacional e internacional seguía muy de cerca, ¿no? Entonces, cualquier cosa, movimiento que hacía Grau y demás, hacía los movimientos, y a veces entre ellos mismos se confundían, había desinformación de parte en el sur, porque decían, estuvo acá, no, a la misma hora lo veían acá, claro. Entonces se convierte en una suerte de fantasma, ¿no? Okay. Que ataca y sí tiene estos gestos, salva nada. Un poco también propio de la época. Sin embargo, esta actitud de Grau la va a replicar, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, el comandante del acorazado de bolsillo, el Graf Spee, ¿no? Que es el comandante del buque, que también detiene buques mercantes. Su visión es hacer algo parecido a lo que hacía el Huáscar. Okay. Porque está enfrentándose en una marina más poderosa, que era la británica. Okay. Y ataca a estos buques mercantes porque el concepto es atacar la línea de comunicaciones marítimas, que es el abastecimiento, que es lo que hacíamos nosotros en el 1979, en el 39, varios años después, está haciendo lo mismo los alemanes a su adversario. Entonces él detenía a los buques mercantes, permitía que la dotación desembarcase, la capturaba y hundía a los buques. O sea, salvaba entre comillas a las personas. O sea, como escribió González Prada sobre él, la grandeza de Grau es que en el medio de la guerra, de la vorágine, del horror que significa todo esto, él supo economizar vidas y ahorrar dolores. Qué bonita frase. Juan Carlos, acá hablamos sobre liderazgo. Sí. ¿Ok? Ese liderazgo de Grau realmente se ve reflejado a lo largo de los años hasta actualmente en los oficiales y suboficiales, en todo el personal de la Marina de Guerra peruana. Sí, mira, yo me recomendaría, el liderazgo que le imprime el almirante Guise en nuestra fundación es importantísimo. Que va a tener su cenit en la inmolación de Grau, ¿no? Grau es un líder nato, es un hombre de mucho carácter. Es un caballero, por supuesto, en el salón toda la gente lo quería, un hombre muy amigable, eso sí, serio, circunspecto, por la vida dura que había tenido de niño hasta que ingresa a la Marina a los 20 años. Entonces, pero es un hombre de carácter, ¿no? Y se le conoce. O sea, no era fácil trabajar con él. Digamos que hay una entrevista que le hacen a la viuda en 1820, la viuda muere en 26, la viuda es un par de años antes. Y la revista Mundial, que es una revista como hablar de la revista Caritas ahora, muy importante, y le hace una entrevista y le dice, bueno, ¿cómo era Miguel en la casa? ¿No? Porque, bueno, Miguel en la casa es una maravilla. Nunca levantaba la voz.
Pero eso sí, dice la viuda, ¿no? El buque era tremendo. Claro. La disciplina tenía que cumplirse. Era un hombre muy... En los documentos, en las cartas, que se le puede conocer mucho también por las cartas. Que es una ventaja para conocer a la gente de esa época. Todavía tendríamos que ver los tweets o los correos electrónicos, ¿no es cierto? Claro, que a veces le gana la emoción también, claro, ¿no? Entonces, el hombre era un tipo de carácter que se tenía que imponer, conocer, y a veces chocaba con sus superiores. Chocó muchas veces con el presidente Prado, ¿no? Que era el director de la guerra. Opiniones distintas, ¿no? Son características bastante típicas y comunes de líderes de verdad, ¿no? Acuérdate, cuando nosotros ingresamos en la escuela naval, allá no tan lejano aún, en el año 1988. 1988. En marzo de 1988, cuando ingresamos en la escuela naval, había frente a la cripta de gran almirante que tenemos en la Escuela Naval del Perú, decía, pues, cadetes navales, seguid su ejemplo. O sea, el ejemplo del almirante, tanto como hombre de bien, como ciudadano, ¿no? Como guerrero naval, está presente. Y sobre esa línea nos movemos. Por supuesto, tenemos, como en todas las familias, gente buena y también gente que no actúa correctamente. Lo que tratamos de hacer nosotros siempre es deshacernos de esa gente que no trabaja bien. Directamente. Que no sirve bien al país. Porque acá nosotros servimos al país. Es correcto. Justamente por ahí va mi pregunta. Tema de liderazgo. El liderazgo de una Fuerza Armada, el liderazgo de la Marina en particular, que estoy conversando contigo, ¿en qué se diferencia de un liderazgo civil? Bueno, tú puedes decir, yo no sé lo que es el liderazgo civil, nunca has sido tú un líder civil. Pero, por ejemplo, en la Escuela Naval del Perú, la disciplina es distinta, ¿no es cierto? Hay un orden establecido, una rutina, algo que no se puede salir, pero, o sea, no hay opción a que tú cuestiones nada. ¿Eso es parte de la formación de ese líder? De repente, más metodológico, si quieres, ¿no? O más estructurado. Correcto. Los hombres disciplinados o las mujeres disciplinadas están en todos lados, ¿no? Lo que pasa es que la diferencia de que la Escuela Naval es una escuela de líderes, sin duda alguna, por antonomasia y no de ahora. Correcto, de toda la vida. Desde la época de la colonia que heredamos una escuela naval nosotros. Entonces, nuestra obligación es formar líderes ahora las universidades también ya hablan de formación de liderazgo, ¿no? De formar líderes. Aquí, digamos, la rutina, que tú la has vivido, que lo hemos vivido de muy jóvenes, empiezas muy muchacho, ¿no es cierto? Muy chico. Entonces, te acostumbras a un orden permanente que, con mi papá estuvo en la escuela naval, no terminó, y él siempre me dice, y lo que yo aprendí en la escuela naval me ha servido para la vida, ¿no? Correcto. Él lo quería aumentar mucho. Mi abuelo fue marino, capitán de navío, y dijo, esto va a ser una buena experiencia para ti. Él decidió otro rumbo, pero él siempre me dice que y eso fue lo que me dijo cuando yo estaba postulando, es más, ¿no? Esa estructura, esa forma, las cosas con claridad, ¿no? O sea, oye, así tiene que ser. Es como tiene que ser, no hay otra forma. Es como tiene que ser. Pero esa es la gran diferencia de repente con una universidad que, como tú bien dices, claro que forma líderes, pero quizá lo forma de manera distinta, ¿no? Por supuesto. Quizá lo forma, oye, en una universidad tú sí tienes un punto de vista, digamos, no es que no lo tengas, corrígeme, por favor, esta es una conversación y discusión. Claro. Tú tienes un punto de vista, tú le puedes decir, no estoy de acuerdo con eso. Por ejemplo, yo que estudié ingeniería o en general negocios, pues no estoy de acuerdo con esa estrategia. Acá claro. Pero no es tanto así. Lo que pasa es que acuérdate que son dos grandes planos. La parte académica, sucede lo que tú dices. Uno va al aula, tiene su clase, no está de acuerdo, o le pregunta al profesor. Y otra en la parte de la formación naval, la formación militar. Que lo comparable con la universidad en todo caso es la parte académica. La parte académica. Porque tú has estado en la universidad y tú entras a tu clase y te vas. Acá no. Acá esto es un internado. Correcto. El cadete está 5 años siguiendo un modelo. Un modelo claro que no se puede transgredir, ¿no? Además probado que da éxito. Por supuesto. Tenemos mucha gente exitosa. La vez pasada escuchaba a un muchacho que tenía un podcast ahí, un poco desordenado, el muchachito que no somos gente muy preparada, muy inteligente, ¿no? Lo cual, ya te imaginas este WhatsApp que tenemos de amigos. Lo que generó ahí. Entonces, somos muchachos que decidimos, ¿no? Tener una forma de vida, porque entrar a la Marina y el ejército de las Fuerzas Aéreas es una forma de vida, ¿no? Hay muchachos brillantes, otros más o menos, y otros no tan brillantes. Como la universidad. Como la universidad. Entonces, todos hemos conocido, además tú eras uno de los más aplicados en
cuando ingresamos. Y hay un tema que es importante, es ser constante en esa vocación. Ujú. La Escuela Naval motiva, te fomenta esa vocación, y lo que uno va así, caminando en el tiempo de esto, pero siempre adecuándonos a las normas, que son un poco complejas además, ¿no? Sí. Son complejas no porque hay una ciencia detrás de ello complicadísima, ¿no? No, es complejo asumir, sobre todo que chicos vienen a veces de la comodidad de la casa, ¿no? El papá, la mamá, ¿no? Y uno de repente se da en este lugar que está solo. Más encima con unos individuos que están encima de uno. Correcto. ¿No? Que a eso voy, ¿no? Que la disciplina, aparte, además yo soy hijo de general del ejército, entonces lo Sí. conozco claramente. La disciplina se forma de una manera distinta, porque tú decías, todos somos disciplinados, claro, en la universidad por supuesto que todos somos disciplinados, los gerentes, los trabajadores son disciplinados, pero han sido disciplinados de manera distinta, ¿no? Conocemos la disciplina de manera distinta. No nos obligan a levantarnos a tal hora, tomar desayuno a tal hora, podemos elegir lo que comemos, etcétera, porque en un internado pues no se puede. Van pasando los años, Juan Carlos, ustedes, los oficiales, van creciendo, van ascendiendo, van tomando nuevos puestos, nuevos cargos, nuevos grados, y ese liderazgo se tiene que acentuar. Acentuar tanto, perdóname, la pregunta es, ¿acentuar tanto hasta qué punto? Porque a un civil normalmente lo que sucede en el Perú le afecta, y cuando algo feo sucede dice, pucha, ahí están las Fuerzas Armadas para defenderme. Ustedes son los que tienen que, de un momento a otro, decir, oye, me tengo que internar en tal sitio, me tengo que ir. Tú estuviste en Ecuador, me imagino, en el conflicto. Tú estabas embarcado en un buque cadetes y te llegó la noticia. Efectivamente, ¿no? Primero que a lo largo de la carrera uno tiene, los retos se van presentando, los desafíos, como a toda profesión, ¿no es cierto? Y a medida que vas creciendo en la carrera, vas ascendiendo, pues obviamente estos son mayores. Y además tiene que la capacitación no termina en la Escuela Naval. Uno tiene que especializarse, tiene que subir, siendo oficial de mando medio, tiene que seguir un curso de Estado Mayor conjunto, que es como una maestría, siendo un oficial de alta graduación ya capitán de navío, y equivalentes, tiene que estudiar un curso de perfeccionamiento de alto mando. O sea, siempre estamos, y siempre estamos compitiendo con nuestro compañero de promoción. Claro, al final compites porque cada vez pues es una pirámide. Por las posiciones, por los puestos, en fin. En los cursos me refiero principalmente, en la evaluación que hacen tus superiores. Correcto. Entonces, el tema de estar preparado para lo imprevisto es fundamental. Es decir, para el cambio de situación. Tú mencionabas ese ejemplo que yo estaba en un crucero de cadetes, que era un tema de enseñanza, estábamos en el norte, en Chimbote precisamente. Los cadetes, cuando van a los puertos, hay las autoridades o los clubes importantes los invitan a los cadetes a una fiesta. Estábamos en una fiesta de los cadetes y de pronto nos dicen, oye, ha habido este problema, y hubo que cambiar la versión inmediatamente. O sea, se acabó el tema del crucero, los cadetes los enviamos al Callao y nosotros nos fuimos ya en versión de guerra. O sea, uno tiene que estar preparado psicológicamente y mentalmente para cambiar esa situación. ¿Qué año fue eso? Eso fue en el año 95, ¿no? Es decir, las Fuerzas Armadas tienen que estar preparadas para en cualquier momento pasar de la versión paz a guerra inmediatamente. Inmediatamente. Eso nos pasó. Y adecuarnos al escenario que se nos presenta. Eso nos pasó en el año 1982, cuando el presidente Fernando Belaúnde tomó la decisión de que la Marina de Guerra también participe en la lucha contra el terrorismo. Entonces tuvimos que irnos a Ayacucho. Correcto. Mis superiores, jefes y personal de aquella época tuvieron que adecuarse a este nuevo escenario, y muchos dentro de la institución decían, pero eso no es nuestro espacio. Pero el país necesitaba a la Marina de Guerra del Perú ahí. Ahí, correcto. Y cumplió su rol ahí. Y creo que fue muy importante. Muy importantísimo, diría yo. No porque lo sea marino, sino porque conozco el tema, he investigado bastante. Y aparte no porque los otros no hubieran podido hacer, sino que era un complemento adecuado. Se hizo, por supuesto. Cada uno hizo lo suyo. Es más, la sociedad peruana enfrentó un problema que a otros países les ha costado años. Correcto. Y miles de muertos. En realidad, acá pudo haber sido mucho peor de lo que fue. Peor. ¿Tú qué opinas ahora? Quiero entrar un tema un poco álgido, que a mí me gusta ese tema, sobre el tema del prestigio, desprestigio que tienen las Fuerzas Armadas, cuando creo yo que no se le valora lo suficiente por habernos salvado del terrorismo, digo yo solo, porque ciertos elementos quizá no fueron buenos elementos y fueron, lo digo con sus letras, asesinos, tomaron la ley por sus propias manos,
¿Cómo ves eso? ¿Cómo sienten ustedes ese? Porque yo me imagino, de verdad te lo digo, a mí me da mucha rabia que quizá yo mismo, marino, no sé, me estoy poniendo en el ejemplo de un marino que ha combatido o que ha perdido amigos, hermanos en ese momento, y ahora todavía me miran mal, o sea, ahora todavía me desprecian por eso. Mira, yo creo que hubo una estrategia, todo un tema para, a partir del año 2000, para hacer sentir eso en la población. Afortunadamente esto no ha tenido el efecto que hubiesen querido quienes lo programan, porque eso es una realidad. O sea, no voy a entrar en una discusión amplia de este tema, pero sería para otra conversación. Sí. He tenido una oportunidad de debatir y conversar con mucha gente estando de oficial joven, con gente que no piensa como yo sobre ese tema. Estudié ciencia política en la Universidad Católica hace 20 años de esto y había mucha gente que no pensaba. Pero me imagino, claro. Pero sí hubo todo un movimiento para hacer... Pero tú dices que no ha tenido éxito, pero sin embargo una gran parte de la población... Pero mira, yo creo que cuando tú ves encuestas, por ejemplo, comentábamos una encuesta de Datum, una de las instituciones las Fuerzas Armadas son las instituciones que más aceptación tienen. Entonces, no ha sido el caso de otros países. Hay mucha gente, sobre todo la generación nuestra, de repente poco menores o mayores, que tienen claro que si no hubiera habido una intervención militar, más allá de los... se hubiese descontrolado. Correcto. Totalmente. ¿no? Totalmente. Sendero Luminoso y el MRTA fueron derrotados en el año 88. A partir de ese momento, ese fue el momento pico de su derrota. Punto culminante. ¿Por qué? Porque gracias ¿a qué momento te refieres? ¿Al 92 con la captura de Ismael? No, 88. El punto crítico de la derrota de Sendero Luminoso se da en el año 88. ¿En razón a qué? En razón a que la estrategia de maoísta que emplea a Ismael se orienta a primero hacer la guerra de guerrillas para desgastar al adversario y después formar los ejércitos guerrilleros populares. Ellos tenían en su estrategia el Politburó, el ejército guerrillero popular y los comités de base. Ya, este ejército guerrillero popular no se llega a formar en la magnitud como sí sucedió en China el año 49, que logran vencer al ejército nacionalista. A partir del año 88, ya Sendero no tiene posibilidades de levantar un ejército regular que amenace y que lleve la lucha del campo a la ciudad. Si no, los hubieran invadido ellos. Claro. ¿No? ¿Por qué se da pero esto? Igual llegaron a la ciudad. ¿Por qué se da? Claro, pero de otra manera, no con un ejército. Ok, correcto. ¿Ya? ¿Por qué se da esto? Por una alianza importante que hace la Fuerza Armada con las comunidades. Correcto. A través de los comités de autodefensa. Sí. Ya, esto es un trabajo importante que se empieza, no como se ha comentado recientemente el año 91-92, sino del inicio. Pero es un proceso que dura, que demora, que no es inmediato. Una Fuerza Armada que no está presente en determinados momentos y que llega, genera pues evidentemente rechazo o desconfianza. Obvio. Y eso hubo que ir cambiando, amén de la infiltración que se hizo. Para que tú tengas idea, ya para el año 1987, el Ejército del Perú tenía un manual de Sendero Luminoso, una radiografía exacta de lo que era Sendero Luminoso. Lo que se da en los 90 son las decisiones políticas que para permiten, poder hacerlo. Digamos, empoderar al poder militar. Es una decisión política que no se había dado en la magnitud. Okay. Por eso que ante no haber logrado ese punto en ese punto 88, hace un giro de estrategia y se viene a Lima para generarnos una sensación de terror. De terror, claro. De creer que ya la cosa está descontrolada, ¿no? Si hubiese sido así, ¿por qué no asaltó Palacio? Que era su fin último, porque no tenían la capacidad militar para hacerlo. No tenían la capacidad para hacerlo. Ese es el tema de fondo para mí. La verdad es que aclaras mucho y te lo agradezco. Volviendo al tema de liderazgo, mencionabas tú que estabas en un viaje de crucero, ya fuera bueno un viaje de crucero, un crucero de educación. Donde ahí a los cadetes pues lo tenemos ahí, son muchachos, son disciplinándolos, por supuesto. ¿Cómo afecta eso a la familia? El año 95 que comentaste esto, tú eras soltero, tenías 24 años, 25. Sí, interesante. ¿No? Y tenías que comunicarle a tus padres que te ibas a la guerra. No recuerdo si se los comuniqué, porque en Chimbote en ese momento el celular no había, como recordarás. Claro. Entonces, pero en algún momento les tuviste que decir. Sí, seguramente que sí, pero no fue inmediato, ¿no? Entonces,
Mis papás estuvieron muy preocupados porque cuando éramos cadetes estaba... mataron gente, ¿no? Sí, claro. Gente de promoción de cuarto año. Gente amiga, y de gente que está... Y asesinados, oficiales, almirantes de más alto grado, hasta grumetes, asesinados. Tuvimos mucha gente... Entonces mi mamá un poco asustada con ese tema. Claro. Pero bueno, era parte de lo que nos tocó vivir, ¿no es cierto? Sí, lo del 95 también obviamente le generó un poco de tensión. Y cada cierto tiempo que se dan situaciones, ¿no? Uno se prepara para esa situación. Hay una frase de Winston Churchill que es genial. Cuando él decide todas las cosas que decide para salvar a su patria, dice yo sentí que había nacido para esta hora y esta prueba. Es decir, ese gran estadista cumplió su rol en un determinado momento de la historia que lo colocó. Entonces, uno se prepara y puede ser que en lo largo de tus 40 años de la vida, ¿verdad? No tengo, pero el Estado no puede darse el lujo de eso. ¿Y sabes qué? Tráeme ahorita 3 generales, una ambiente. Y no, a esa gente hay que prepararla durante años, una constancia, una disciplina que hablábamos, una vocación, un compromiso, lealtad hacia el país. ¿Cuál es la función o la misión de nosotros los civiles en ese deber con el país? ¿Cuál creen ustedes? Claro, mira, a mí no me gusta, te digo, Miguel, hacer estas separaciones civiles y militares. Todos somos ciudadanos, o somos mayores de edad, por supuesto, y tenemos diferentes obligaciones y responsabilidades en cuanto a nuestra labor diaria. Como ciudadanos en general tenemos la misma obligación, ¿no es cierto? Que debemos ser responsables, tener una cara frente al país. Ya nos quejamos mucho, pero ¿qué hacemos? ¿No? Decía Kennedy, oye, no le pidas tanto lo que él hace por ti. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú por él? Sí, Juan Carlos, pero si mañana a ti te dicen, te tienes que ir a Ayacucho, tú te tienes que ir. Si mañana me dicen Ayacucho, no me... Claro, nosotros en realidad, dentro de nuestra profesión, estamos obligados a poner en riesgo nuestra vida. En buena cuenta. Correcto. ¿No? Eso es un tema inexcusable o inevitable cuando te toca la situación. ¿No es cierto? Entonces, estás obligado a ser valiente. El cobarde se le condena. Qué buena frase. Estás obligado a ser valiente. Sí, estás obligado, porque para eso has entrado. No has entrado para bonito el uniforme, qué bonito. No, sí, tiene, por supuesto, pero el tema es mucho más profundo que eso. Correcto, claro, ¿no mucho más. Es una vocación de... Y yo creo, y conversábamos hace un momento, de que en nuestro país nos falta poco valorar eso. Yo te hablaba de un término que usan los españoles que se llama cultura de defensa, que es conocer, valorar, entender por qué existe esto. Correcto. ¿No? Y que está sustentado... Y el impacto de su existencia, ¿no? Por supuesto, que está sustentado en la Constitución. La Constitución dice, oye, el Perú tiene, pues, la nación soberana, tiene unas fuerzas armadas para cuidar sus fronteras, en fin. Y que no se suscribe solamente a la labor principal que es esta, sino a otras actividades. El fomento del desarrollo económico y social del país, la política exterior, ¿no es cierto? El orden interno que hemos... Y que estamos permanentemente, ¿no? Entonces, nos esforzamos por... tenemos errores, evidentemente, pero nos esforzamos por ayudar a la población o cuidar a nuestra población de determinados riesgos. Hay unas cosas que no son nuestro campo. El orden interno realmente no es nuestro campo. De la policía, que para eso ha sido formada. Pero cuando hay ciertas... Cuando hay, como dice la Constitución, cuando está sobrepasada, estamos en apoyo. Nuestro tema es apoyo. Correcto. Nosotros no podemos ir... En pandemia salieron a la calle. Sí, claro, por supuesto. No podemos ir alegremente, sacar un arma Correcto. No es porque son nuestros compatriotas. Eso fue un tema muy duro para nosotros, tener que ir a Ayacucho, y eso mucha gente se cuestionaba. Vamos a tener que sacar un arma contra nuestro pueblo. Pero a ver, una vez, estas desinformaciones que se dan permanentemente van por ese lado, ¿no? Que creen que nosotros tenemos una vocación de ir a matar a peruanos. No. Eso nunca ha sido así en realidad. Que ha habido momentos muy duros en los 80, por supuesto. Correcto. ¿Qué país, qué democracia importante, qué Estado importante que ha sufrido una situación como esta lo ha enfrentado mejor que nosotros? Durante muchos años he escuchado llenarse la boca a mucha gente. Sí, debieron haber hecho esto, debieron haber hecho lo otro. Que nos traigan un ejemplo. A ver. Y muchos han vivido terrorismo, con muchísimos muertos. Y tal vez peores. Consecuencias peores que las nuestras. Sí, y matanzas peores que las nuestras, ¿no? Y yo hablaba alguna vez con un comando Chavín de Huántar, un héroe. Perdón, lo hablaba sí, pero hablaba luego de haberlo escuchado en una entrevista en que le decían que
que lamentablemente fallecieron 2 rehenes, si no me equivoco, ¿no? Sí. No, dos comandos Sí. y un rehén, me parece. El coronel Valer. Coronel Valer y el teniente Jiménez, ¿no? Y él decía, y la periodista le dice, lamentablemente también fallecieron todos los terroristas. Y él dice, sí, lamentablemente, y nos duele porque eran peruanos, aunque estaban confundidos. Dice, y recuerdo, no sé exactamente, pero yo recuerdo que eso es lo que Claro, pero siendo honesto, el sentimiento a los terroristas en general de la población no es ese, ¿no? Pero obviamente son vidas humanas. Son vidas humanas. Que quisiéramos que esto no se hubiera dado. ¿A qué te refieres ¿no? con que el sentimiento de la población no es ese? Y la valorización, la valorización del terrorista como tal no es muy alta, digamos, ¿no? No, pero sin embargo mucha gente pues pone casi como que era un ejército guerrillero, pero eso conflicto. Pero esas percepciones, esas ideas son de gente muy minoritaria, ¿no? Pero que hacen mucha bulla. Por supuesto. Y eso quería ser el tema. Por ejemplo, y toco un tema álgido que yo sé que no es tu campo, pero por ejemplo el tema de la pota en este momento. Hay un tema de la pota, que hay los barcos chinos que se meten por todos lados y que la Marina no hace su función. Eso es lo que se ve en todas redes. No, yo entiendo esto, ¿no? Hay mucha desinformación al respecto. La Marina de Guerra del Perú, a través de la Autoridad Marítima, que es la Dirección General de Capitanes y Guardacostas, con los elementos que tiene, está permanentemente en el mar. Permanentemente en el mar. Y toda esta pesca, que es pesca de alta mar, se realiza fuera de 200 millas. Hay una serie de equipos y sistemas que permiten este control. Hay, obviamente, también tratados y derecho internacional marítimo que se habla mucho de que si declaran que hay heridos o algo por el estilo, sí los tenemos que aceptar. Pero no una serie de cosas, además, ¿no? Además, no solamente es eso, ¿no? Reparación es válido. Si una embarcación pero hay una serie de controles, porque no es que automáticamente se va a un puerto y no pasó nada, ¿no? O sea, yo creo que hay que confiar en instituciones como la nuestra, ¿no? Que está haciendo que mucha gente diga, pero yo te aseguro que ninguno va a mostrar una embarcación de esta haciendo una pesca de esta naturaleza y con sus bodegas llenas de pote, ¿no? O sea, si no ha pedido autorización para entrar a nuestro mar. Por supuesto que si ha entrado, pues se le capturará, y en fin. O sea, nosotros hacemos el control. Ahora, controlar el mar no es nada fácil. No, para nada. Bien complejo, es una inmensidad. O sea, yo creo, insisto en esto, Miguel, hay mucha desinformación. Pero ¿por qué no? ¿Y por qué la Marina? Yo sé que tú no tienes la ola mágica ni todo el control de la Marina, pero ¿por qué los peruanos de bien, como la Marina, por qué algunas instituciones no se encargan con mayor ahínco, con mayor entusiasmo, con mayor, no sé si decirle inteligencia, pensando en la narrativa, pensando en cómo comunicamos, en llegar a más gente? Sí, y mira, primero que la información que nosotros tenemos está en nuestra página web, información, o sea, información hay. El que la quiere buscar y el que quiere estar bien enterado, seguramente habrán dudas y preguntas que se tienen. Juan Carlos, ves que, sorry que te interrumpa ya, pero sí. O sea, la mitad de la población o más no entra a páginas web. TikTokea o hace Instagram y se llena la cabeza de ideas. Yo creo que en general las políticas de comunicación en el Estado tienen que modernizarse. O sea, tienen que entender que los espacios son mucho más grandes que los medios, como le llaman, tradicionales, ¿no es cierto? Claro, antes tú mandabas tu comunicado a una casa televisiva y sacaban tu comunicado. Pero también las capacidades que uno tiene tampoco no es tan fácil. No es tan fácil tener 2 o 3 community managers yo no todo digo, el día sí, claro. Respondiendo fácil no a los miles de mensajes que hay. Entonces... pero más que responder, o sea, vamos a hablar de otro tema, decir, no, más que responder es actuar proactivamente en comunicar las cosas buenas, ¿no? Sí. Mira, no estoy en esa área en este momento, he estado hace unos años atrás. Sé que se hace bastante, ¿no? No lo dudo. Y a veces quien tiene una intención de desinformar, así tú pongas, ¿no? Correcto. ¿No? Si tú y yo estaríamos desinformando a la gente, vas a llegar a toda la gran cantidad de audiencia y se van a llegar a una idea equivocada, ¿no? Eso es un tema que es difícil de contrastar. ¿Que se tiene que hacer y mejorar? Sin duda. Lo que yo te puedo decir es que la Marina hace los mejores esfuerzos para controlar esto. Por supuesto, infalibles no somos, ¿no? Me queda claro. Estamos trabajando en tener más medios. Por supuesto.
fomentando la industria naval. Eso es uno de los temas que nosotros estamos promoviendo. ¿Para qué? Para tener más medios, precisamente, construidos en el país. El CIMA es... A través del CIMA, nos hemos aliado con uno de los astilleros más importantes, que es el Hyundai, para construir más embarcaciones y tener más posibilidad de estar más tiempo en el mar. También, por supuesto, una riqueza aeronave. Es todo un tema que hay que ver, es parte de cultura de defensa. Yo te puedo decir, reclamar muchas cosas, pero si tú no entiendes el tema, las responsabilidades, los presupuestos, ¿no es cierto? Entonces, yo sé que no es fácil, ¿no? pero a veces a mí me gana la emoción y me da rabia, en verdad, que no sepamos comunicar o que no comuniquemos todo lo bueno que se hace. Exactamente. Porque aunque a la gente no le guste mucho lo que yo digo, incluso amigos míos, no solo hay que ser, también hay que parecer. Por supuesto, es totalmente de acuerdo. La mujer de César no solamente debe serlo, sino parecerlo. Totalmente de acuerdo contigo. Hay cosas que se necesitan, ¿no?, saber. Nosotros, como institución, tenemos un prestigio. La gente que no nos funciona, tratamos de dejarla de lado. Correcto. ¿Cierto? Porque muchos, como tú, eres hijo militar, de un general, muchos tenemos en la institución de la familia. Correcto. Mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo han servido en la Armada. Entonces, para nosotros es un tema que va más allá, para muchos, no te digo que todos, pero claro, muchos. Y nuestros subalternos ven eso, el compromiso que tienen los jefes, como nosotros de muchachos lo hemos visto. Correcto, y por eso es que ha seguido ese liderazgo, ¿no? Es una responsabilidad para nosotros. Muchos de nuestros superiores que ya están en retiro, que son los generales ancianos ahora, que eran nuestros jefes, altos jefes en la época, director de escuela naval, su director, en fin, como ya fallecidos, para nosotros es un compromiso con ellos, porque nosotros lo vemos. No es que esa oficialidad se pasó al retiro, se desconectó. Siempre está vinculada a nosotros, ¿no? Entonces uno tiene que, oye, un momentito, esta gente te formó, te enseñó, no tiene que ser responsable con eso. No todos lo entienden así. El que no lo entiende así, tarde o temprano, va a tener que seguir otro camino. Yo no quiero dejar de mencionar, porque estamos terminando, la cantidad de excelentes marinos en situación de retiro que están ahora en las empresas, ¿no? Sí. Y que hacen un trabajo formidable. Conozco a varios, he trabajado junto a varios, que la verdad es que esa formación, cuando la aplican al mundo de los negocios, también vale mucho, creo yo. Eso es, una vez me tocó, por mutuo propio, contestar una carta en el comercio, lo he hecho más de una vez, pero eso es que alguien que hablaba de que nosotros, nuestra formación, le dije, mire, como muestra un botón de la preparación que tenemos en la escuela, ¿cuántos importantes funcionarios de empresas privadas son exitosos hoy en día? Claro. Se fueron o mando medio, digamos, en la institución, compañeros nuestros, claro, la escuela naval, que están leyendo muy bien en la vida civil, o en la vida privada, ¿no?, más que la civil, es porque de esa formación, lo que estudiaron, obviamente, a unos cursos complementarios, les ha servido para esa gente exitosa. Correcto. Entonces, para no quitarte más tiempo, no terminar, Miguel, y agradeciéndote por la invitación, somos gente comprometida con nuestro país, con el futuro del país. Siempre estamos tratando de aportar dentro de nuestro espacio. Podemos saber, podemos hacer las cosas algo mejor, seguramente. Claro que sí. Pero que siempre estamos en el sendero correcto. Eso no me cabe la menor duda. Y aprovecho para saludar a todos los marinos de guerra del Perú este día tan importante para nosotros, recordando la figura del gran almirante don Miguel Grau Seminario, que su ejemplo y su entrega por la patria pues siempre está vigente en nuestros corazones. Antes de irnos, Juan Carlos, nosotros entregamos este regalo. Todos los videos míos terminan con piénsalo, porque estamos convencidos de que hay que pensar antes de actuar. Muchas veces somos impulsivos. Con todo cariño, con toda admiración y respeto, ojalá lo pongas en tu escritorio. Ahí en tu... Muchas gracias. Por favor, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Feliz Día de la Marina de Guerra del Perú. Nosotros valoramos el esfuerzo que hacen ustedes y que hacen todas las Fuerzas Armadas por este maravilloso, maravilloso Perú. Nos vemos en el siguiente episodio de Liderazgos y Secretos. Chau, chau.